Pues muy buenas noches para todas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que estamos por aquí en una entrega más de nuestro estudio de Hebreos, y la idea es que el Señor en su misericordia nos ha permitido que podamos ir profundizando en su palabra con todos estos temas de tanta importancia y de tanta necesidad para nuestras vidas. En ocasiones se nos pudiera presentar como la cuestionante de por qué si nosotros leemos eso que otros vivieron, de lo que otros hablaron, ¿por qué eso tiene que hablar a nuestras vidas? Pues efectivamente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. O sea que en la misma medida que yo comparto con ustedes lo que, ¿verdad?, el Señor nos va preparando, también corta hacia acá. Es como algo, es algo que no tiene explicación, porque la palabra es la que yo he identificado, que es la única que hace que otro sane, pero también te va sanando a ti. Hace que otro sea confrontado en la misma manera que tú también eres confrontado. O sea, es como que nos trabaja por partida doble. Nadie se toma una ventaja más que otro. Entonces voy a proceder aquí a compartir con ustedes la porción, ¿verdad?, visual que tenemos para la noche de hoy. Hoy vamos todas con Biblias en mano, vamos a ver estos últimos versículos de esta parte que hemos venido hablando sobre el sacerdocio y todo lo que evidencia de manera perfecta el tema de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. O sea, si a alguien le quedaba alguna duda al respecto en la palabra o dónde encontrarla, estos capítulos que hemos ido estudiando juntas, pues es una de las tantas porciones bíblicas que podemos encontrar. Así que vamos a leer la palabra de Dios ahora en el nombre de Jesús. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 10, y luego vamos a proceder a compartir cada uno por separado. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo sé que de entrada nosotros como que hemos escuchado varios términos que habíamos leído anteriormente y como que lo volvemos a ver. Me llama mucho la atención de este autor que él repite, pero es como para reafirmar, lo hace en varios momentos. Y vamos a ver que muchas de las cosas que posiblemente vamos a compartir ya las hemos visto, pero él le interesa que nosotros sepamos, como que reforcemos y completemos esa parte. Y lo primero es que en los días de su carne, porque hay personas, hay corrientes, hay sectas que entienden que Cristo no vino en carne, que todo lo que él lo hizo en calidad de espíritu, y por lo tanto, claro, si él vino en espíritu y nadie lo tuvo que ayudar, claro que él tuvo la victoria. Sin embargo, nosotras sabemos que él se hizo carne porque era a personas de carne y hueso que él iba a salvar. Y si bien es cierto que su salvación tuvo trascendencia espiritual, tuvo que venir como ese primer Adán para que todo eso que se había deshecho por el pecado se volviera a reconectar en él. Entonces, me llama también la atención que cuando nosotros pensamos, ¿y cuándo fue que Cristo ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas? Hacemos así, acordamos, en el Getsemaní. Y dice que las gotas se volvieron espesas como de sangre. Y él en ese momento
De hecho, antes él oró varias veces y dice la palabra que él oró las mismas palabras. Y ya cuando él estaba cerca de su hora, oigan, mire, tembló. No porque dudó de lo que iba a hacer, sino porque las escrituras nos quieren revelar, ¿verdad? Su parte humana. No era cualquier cosa. Y él sabía lo que había venido. Y él mismo se ofreció, pero ya cuando llega el momento, mis hermanas, por eso es que él oró a Dios, para que, ¿verdad? Dios trabajara en él y lo que ya se iba a hacer se completara. Entonces, esta agonía nosotros la vemos relatada en Mateo y en Lucas, y una de las cosas que nosotros más podemos aprender es que, si bien es cierto que todo lo que hubo del sacrificio, de que él fue al madero, de que él fue muerto de la manera más vil, algo tenemos que resaltar, y es que él venció en este momento. O sea, desde aquí ya él estaba preparándose. Cuando él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, ya él sabía lo que venía y sabía lo que iba a completar. Y aquí fue que él libró la batalla. Si bien es cierto, él tuvo muchas batallas, ¿verdad? Difíciles. Aquí él libró una batalla consigo mismo y nos enseñó obediencia. Él no solo venció desde el sacrificio, él también venció con su obediencia. Yo entiendo que estos temas finales aquí nos tratan y nos trabajan mucho el tema de la obediencia, porque pudiera resultar pregunta como el autor del estudio nos comparte. ¿Cómo puede este Jesús glorioso que está sentado, ¿verdad? Que vino, se despojó de todo ese trono y de toda esa magnificencia? Vamos a verlo atravesando por esta situación tan difícil. ¿Cómo vemos a un Cristo agonizando? Bueno, precisamente por su humanidad, pero también porque ahí él estaba reafirmando su obediencia para con el Padre. Y cuando hace referencia a la terminología de súplicas, no era que él estaba suplicando que les retiraran la misión que él tenía que completar, sino que en esta oración que él tenía, él estaba como ofreciéndole al Señor que le fortaleciera para la prueba que le venía, que era, vamos a decir así, ¿verdad? Ya la última parte de esta pasión de Cristo como conocemos. Y ese término también hace referencia a cuando una rama de olivo está envuelta en una lana. Si nosotros conocemos cómo se hace la dinámica de la lana, que la hemos visto anteriormente, y conocemos también cómo son los ramos de olivo, si un hilo de lana se envuelve con eso, es muy difícil que nosotros saquemos el hilo fino. O sea, vamos a tener que cortarlo y que botarlo porque no lo vamos a poder utilizar. Sin embargo, cuando hace referencia a esto, lo que quiere decir es que Jesús, en el momento en el que estaba en esa oración, en esa súplica, Dios lo que estaba era trabajando en él ese aspecto de la obediencia, o sea, fortaleciendo esa parte en él para que ya lo que había que al llegar hasta ese momento, pues se pudiera completar de la manera más perfecta y no cortarlo, o sea, no quitarlo como que, bueno, déjame quitarte esta última prueba o esta última dinámica, sino que a pesar de que sea difícil, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien y vamos a obtener la victoria. Así que es cierto que él pidió que pasara esta copa. Claro, esa es una de las cosas que personas que no siguen al Señor me han cuestionado. Oye, pero el mismo Cristo de ustedes en un momento pidió que se le pasara esta copa. Y yo le dije, sí, pero tú has leído el texto completo donde dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si él no dice eso, en cierto modo, no se ve reflejada la humanidad. Y nosotras en obediencia aprendemos esto de que, mira, Señor, yo quisiera tomar esa decisión, yo quisiera ir a ese lugar, yo quisiera hacer tal o cual cosa, pero es que yo tengo más interés en que tú hagas tu voluntad en mí que lo que yo quisiera hacer, porque posiblemente yo hago lo que voy a hacer, posiblemente me va bien, pero no es eterno, perece, y no solamente eso, sino que estoy desobedeciendo la voluntad de Dios.
Entonces él le demostró al Padre cómo se sentía, pero a la vez le dijo, oye, que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios es una de las cosas que más dificultad se nos presentan a nosotros, porque a veces no nos gusta. Dice de la voluntad de Dios que es buena, que es agradable, que es perfecta, aunque yo no lo entienda y aunque en el momento a mí no me guste. Por eso es que nosotros tenemos que, en la misma medida que pedimos para que su voluntad se haga viva en nosotras, que también nosotras tengamos un corazón manso, un corazón humilde, un corazón entendido, revelado, con discernimiento, para que podamos abrazar esa voluntad de la mejor manera posible. Y aunque era hijo, por lo que padeció, envió obediencia. ¿Y cómo pudo Jesús, quien nunca dejó de ser Dios, aprender algo? Claro, en ese momento él aprendió como durante toda su estadía en la tierra, porque él estaba viviendo 100% hombre. O sea, él estaba conociendo todo lo que en su momento él ahora utiliza en favor nuestro como nuestro abogado. ¿Cómo él va a ser nuestro abogado si él no vivió nada de lo que nosotras como humanas vivimos? ¿A qué bueno hubiera sido así? Sino que él se despojó de todo, de toda su gloria, se hizo uno de nosotros y conoció, como decimos nosotros, de fuente primera, todo lo que nosotros como seres humanos vivimos, bueno y no tan bueno, para que entonces cuando nosotros estamos pasando por esa situación, Él nos entienda y sepa, y entonces en esa misma área nos fortalezca. Amén. Así que Él no pasó por desobediente, sino que Él aprendió, y de hecho, ya Él sabía obedecer, porque eso es importante que sepamos eso. Lo que aquí queremos resaltar es que ese nivel de obediencia no se había visto reflejado hasta ese momento, cuando Él dijo, hágase conmigo tu voluntad. Él siempre se lo había dicho en todo momento, pero cuando ya va próximo a la cruz, ese era el momento más final en el que él debía entregarse por completo a Dios. Y otra cosa, no solamente él aprendió lo que implica obedecer, sino también todo lo que involucraba, de que cuando nosotros obedecemos, no solamente nosotras salimos bendecidas o edificadas, también los que están a nuestro alrededor, también nuestra descendencia, también nuestra vida espiritual, no solamente lo que naturalmente podamos conseguir, o sea, involucra muchas cosas el obedecer, por eso es que se nos hace tan difícil, por eso es que le tenemos que pedir al Señor que nos siga tratando, que nos siga trabajando ese tema de la obediencia, porque las beneficiadas somos nosotras. Gloria a Jesús. Y también que en el sufrimiento Dios trató con su hijo, porque a veces creemos que, bueno, porque Él es Dios y porque Él es su hijo, no va necesariamente a tratar ciertas cosas con su hijo. Claro que sí. Si somos hijos de Él y somos coherederos con Cristo, lo mismo que se le enseñó a Cristo es lo que se nos está enseñando a nosotros, ¿ok? Así que nunca debemos de desperdiciar ni menospreciar la enseñanza y la disciplina del Padre, porque en su momento Él la tuvo con su mismo hijo. Y ahora como nosotras somos hijas también, Él también lo hace. Y lo hace porque nos ama, porque el hijo, el Padre que ama a ese hijo lo disciplina. Gloria a Jesús. Así que algunos dicen que nosotros pudiéramos en un momento aprender a través del sufrimiento, pero que para Dios las lecciones que Él nos da es como que ese sufrimiento es como una segunda parte. A veces hay una, pero cuando Él quiere la paz, o sea, y lo digo de manera que no es la correcta, ¿ok? Para que ustedes me entiendan. Entonces, surge una pregunta. ¿Y para qué Dios puso a Jesús una segunda opción de sufrimiento si no le iba a enseñar desde el principio lo que él quería? Claro que Jesús desde el principio sabía. Dios no, ¿cuál es ese término que se utiliza? Dios no tira palos a ciega. Dios no es como déjame ver hoy qué voy a trabajar en ella, déjame ver qué me apetece, déjame ver cómo está el clima para ver qué voy a trabajar con Eva. No hay como varias opciones para elegir por día. De ninguna manera Dios es Dios y Él forja nuestro carácter
en áreas específicas que ya Él de antemano conoce y sabía de nosotras, y el Espíritu Santo conoce de nosotras y conoce cada parte que necesitamos trabajar, y Él no da palos a ciegas con nosotros. Entonces, si no lo hace con nosotros, ¿cómo nosotros pensamos que lo pudo haber hecho con Cristo? Pero hay personas que piensan eso. Entonces, la Biblia nunca enseña que una fe fuerte va a mantener a un cristiano lejos de todo sufrimiento. Yo no he escuchado nunca decir, bueno, cuando ya usted esté entrenado en el nivel suma cum laude de fe, usted no va a padecer ningún sufrimiento. Lo que yo sí he visto por el estudio, el poco estudio que he tenido acerca de la fe y la poca experiencia de vida que tengo, es que la fe te fortalece en el sufrimiento y en la prueba, pero no te exime de ella, no te salta eso, porque en la prueba nuestro carácter es moldeado. Entonces, nosotros estamos propensos a, en ocasiones, utilizar el sufrimiento y las pruebas para que se trabaje nuestro carácter. Y a pesar de que aparentaría que quienes no sirven al Señor casi no viven tribulaciones, casi no viven situaciones, siempre le va bien, nosotras estamos seguras que posiblemente, si ellos no se arrepienten y no vuelven su corazón a Dios, a donde ellos van, no es a donde vamos nosotros. Así que yo prefiero tener lo poco, pero que sea lo que yo necesito, que tener muchas cosas y no tener a Dios. Y yo sé que ustedes también son así. Entonces aquí están estos textos bíblicos donde el autor nos va mostrando que nosotros tenemos que permanecer en la fe, pero no como algo que nos va a hacer creer que nunca vamos a tener pruebas o dificultades, sino que ese es nuestro escudo dentro del armamento que nosotros tenemos como cristianos. Para esos dardos y esas situaciones difíciles, nosotros podamos contrarrestarlas en un momento, pero no nos eximimos de la prueba, porque este es un mundo caído, donde hay dolor, donde hay engaño, donde hay rechazo, donde hay hipocresía, donde hay blasfemia, donde hay murmuración, contienda, chisme, calumnia. Entonces, ¿cómo nosotras podemos sobrevivir a todo eso? Con los ojos puestos en Jesús y fortaleciendo nuestra fe cada día. Y también vemos aquí que si somos herederos, si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, pues también a nosotras no solamente nos toca la parte de gloria, también tenemos que padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cómo se traduce eso? Que todo lo que vivió Jesús en su momento, nosotros también lo vamos a evidenciar, para que lo que se forjó en Jesús, para con Él, pero también para con el Padre, se forje en nosotras. Así que cada vez que decimos queremos ser más como Jesús, le estamos pidiendo ambas cosas, que nos glorifique juntamente con Él, pero que también nos forme como Él formó a Cristo. Gloria a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, porque, ¿verdad? Esa debilidad humana fue por un momento, cuando ya ese sacrificio se hizo perfecto, ya Él fue perfeccionado, entonces Él vino a ser autor de eterna salvación, pero oigan, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. Y ahí entendí que cuando usted acepta al Señor, cuando yo acepté al Señor, lo que estamos diciendo es que a partir de ahí vamos a obedecer todo lo que Él diga, y que teníamos un Señor que ahora ya no es nuestro Señor, sino que Cristo pasa a ser nuestro nuevo Señor. Y quienes tienen un Señor le deben obediencia a Él. Por eso nuestro pastor ha dicho que no solamente sirve aceptar a Cristo como Salvador, sino como Señor. Y el señorío implica sumisión y obediencia voluntaria. A mí nadie me obliga a permitir que Cristo guíe mi vida y a yo obedecerle en todo 24/7. No, yo misma voluntariamente decidí eso. Así que, a pesar de que Jesús, ¿verdad?, experimentó ese sufrimiento y culminó
la misión por la cual Él vino, es el que lo hace apto, el único apto para ser considerado como el Salvador del mundo. Y es el único nombre dado a los hombres por el cual nosotros tenemos salvación. Posiblemente alguien hizo cosas buenas en un momento de la historia. Posiblemente alguien incluso hasta por alguna situación pues pudo haber fallecido. Pero ninguno de los que han caminado en la tierra han completado este círculo de entrega y de sacrificio perfecto como lo hizo Cristo. Y con un objetivo específico de, bueno, yo voy por la humanidad, por los que ya están vivos, pero por los que vienen de generación en generación, ninguno ha hecho eso. Así que, ¿qué me llamó la atención? Que a pesar de que Jesús hizo todo eso, hay gente que no quieren darle el control de su vida, que quieren ellos ser el mismo autor. Yo soy el autor de mi vida, yo soy quien defino mi destino, yo soy la que sabe a dónde va. Ajá. Y me llamó mucho la atención porque dice que ellos quieren escribir su propio libro de salvación y quieren autoproclamarse salvadores de ellos y de otros. Pero no nos engañemos, que Dios, ese libro, ese cuento, esa película no la va a leer porque solamente Jesús es el autor de eterna salvación. Por lo tanto, si usted ve que algo está compitiendo en su vida con Cristo, me explico, si hay alguien que lo está viendo más a usted que a Cristo, o que sin usted no puede hacer nada más que con Cristo, tenga una conversación muy delicada con esas personas, con mucho amor y con mucho respeto, pero téngala, porque usted no puede ser competidor de Cristo, porque vamos a perder. Entonces, que todos los que tengan a nuestro alrededor tengan sus ojos en Jesús y que nosotros cada día le pidamos al Señor que nos ayude a poner los ojos en Jesús, porque a veces pasan cosas que uno se queda como, ay, Dios mío. Pero si tenemos los ojos en Jesús, las cosas son diferentes. Y tengamos en cuenta que en este versículo dice que la salvación es extendida a todos los que le obedecen. Si bien es cierto que Juan 3:16 dice que implícitamente dentro del versículo dice que hay que aceptarle para poder pasar con él a la vida eterna, este versículo nos agrega un componente más, que hay que obedecerle. Yo veo Juan 3:16 como el Cristo Salvador, pero yo veo en este versículo al Cristo Señor, que tú aceptes su salvación, pero aceptes su señorío también. Así que los que le obedecen es porque han creído en Él y asumen, ¿verdad? Deciden voluntariamente caminar en la vida bajo la guianza de Dios. Así que esta última parte, a pesar de que, de hecho, lo pongo aquí, recuérdense que el autor es, oigan, de verdad tiene mucha sabiduría, porque él usa temas del pasado, o sea, del antiguo pacto, trata temas que bien perfectamente se pueden organizar en este presente, en el presente en el que estamos, pero también nos habla de aspectos futuros. Y fíjense que como él menciona que Jesús es el Salvador y es el Señor, pero también no nos deja de recordar que no fue por voluntad de hombre, que fue porque Dios mismo lo declaró sacerdote. Y si quedó alguna duda de dónde que él viene, porque se supone que en el pasado para ser sacerdote había que venir de una tribu en específica, que lo vimos en la entrega pasada, Dios vuelve y resalta nuevamente que él es sacerdote según el orden de Melquisedec y que es declarado por Dios mismo, ningún hombre lo declaró. Entonces, el autor vuelve y hace hincapié en esto. Y no solamente es un sacerdote, no, es sumo sacerdote. Y vamos a ver este tema en detalle cuando entremos al capítulo 7. Si bien es cierto, hemos hablado algunas cositas, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 que vamos nosotros a desglosar, ¿qué es eso del orden de Melquisedec? ¿Quién es ese? ¿Dónde él está? ¿En qué momento de la historia que él aparece? ¿Cuál fue la conversación que él tuvo con Abraham? ¿Cómo ese hombre ya servía a Dios y todavía de los lomos de Abraham no había salido descendencia? O sea, ¿cómo es eso?
porque Dios se trae, Dios conoce todo y conoce a todos. Y nos demostró que su palabra, su misión, todo el plan de redención que él tenía, él mismo lo fue orquestando de manera extraordinaria. Así que para la próxima semana nosotros ya vamos a entrar en los últimos versículos, ¿verdad? De esta parte que es como un paréntesis que hace el autor, porque ya no vamos necesariamente a hablar de sacerdocio, sino que ahora vamos a hablar de dos conceptos que, aunque no tiene nada ahí debajo en investigación general, es porque lo mismo de arriba lo vamos a buscar. Y él habla sobre la madurez y la apostasía. Y esos dos conceptos son los que nosotros vamos a investigar para nuestra próxima entrega. Pero ¿cuál es la madurez? La madurez desde el punto de vista del cristiano. Oiga, el cristiano tiene niveles de madurez. Por eso es que al igual que como los niños no se le da vianda, no se le da comida desde el principio, sino que se le empieza a dar leche. Lo mismo pasa con nosotros, no podemos recibir, esto es en vivo, no podemos recibir desde el principio todo de golpe. Necesitamos ir de la mano con el Señor, Él mismo nos va a preparar. Así que ya saben, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Nos vemos la próxima semana y que el Señor sea con cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Aleluya.